bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa en la red. Nos invita un hombre que ha estudiado a otro, o el otro que nos dio noticia, empezando esta semana, saliendo el fin de semana largo, porque falleció en la región de Aysén. Me refiero a Douglas Tompkins. Y vamos a conversar con alguien que escribió sobre la vida de Tompkins. Estamos con el periodista Andrés Azócar. Hoy día es el encargado de medios digitales de Canal 13 y tiene el libro Tompkins, el millonario verde. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. ¿Quién era Douglas Tompkins? Yo creo que era un tipo muy visionario, realmente un tipo que entendió la conservación del medio ambiente, la importancia biológica de los parques, mucho antes que muchos, sobre todo por este lado de América Latina. En Europa y Estados Unidos ya era un tema más de discusión pública, pero acá todavía no. Pero también era un hombre complejo, testarudo. Y ayer lo dije que en cierto sentido yo lo comparaba con Steve Jobs, en el sentido que era socialmente con pocas habilidades sociales, muy enfocado en el diseño. Para él la naturaleza era parte del diseño, y al mismo tiempo perseverante, y él estaba en cada uno de los rincones de las cosas que hacía. Entonces, en ese sentido, y un hombre de negocio, finalmente. Sí, él era un millonario. Bueno, es decir, miel de ulmo, lana natural, sin procesos químicos, y tiene que ser sustentable, tiene que haber desarrollo, y alejar los desarrollos industriales de esa zona. Y al mismo tiempo ellos tienen una visión de que en el fondo la población es dañina, o sea, el crecimiento poblacional es dañino, y obviamente son pro aborto, cuando llegó Tompkins a Chile era un escándalo, ahora no tanto. Pero evidentemente la ecología profunda también tiene ese sentido de que esta filosofía llama a que la gente no se siga reproduciendo, y que en el fondo el planeta no va a resistir el crecimiento poblacional que hoy tiene. Que profunda o no, hay científicos que también lo dudan. Andrés, ¿cómo se produce la conexión de Douglas Tompkins con Chile y específicamente con la región de Aysén? Él, muy joven, viaja con Chinar y otros amigos a escalar el Fitzroy. Y de hecho hicieron un documental que lamentablemente ya no me acuerdo cómo se llama, pero hicieron un documental que incluso parece que es posible conseguirlo en YouTube por estos días. Bueno, ellos hacen este documental y recurren a esa zona, la recurren mucho. Y Tompkins, desde ese momento, viene algunos viajes a esa zona. Ahora, específicamente el Parque Pumalín y todo eso no está parte de su registro, porque la zona es tan amplia que él no tiene el registro exacto del Parque Pumalín hasta que Rick Klein, que es un norteamericano que vive en Chile, se lo da y se lo muestra, que ya es más o menos el año 87, 89, por ahí. Cuando él ya está pensando en venirse. Ah, perfecto. ¿Y es por eso que elige Chile, por esta conexión que existe, por qué él había venido? Por eso y por el precio de la hectárea. Ah, pero era conveniente, o sea, podía hacer esa inversión. Sí, por eso. ¿A quién le compran los terrenos Douglas Tompkins? A diferentes personas, son nombres muchos, porque, o sea, piensa que solamente en el 2% de tierras que él compra que no están habitadas, porque el 98% de las tierras que compra por esa zona son en zonas que la gente, que eran propietarios que no vivían ahí, había 100 colonos más o menos. Entonces, en el fondo son terrenos grandes con dueños que no vivían ahí. Riñihue, que fue el primero que compró, tenía 17.000 hectáreas, por ejemplo. Y son gente, o sea, gente que no conocemos, no pública, que tenía campos de hace mucho tiempo, que lo habían heredado de sus padres, que alguna vez fueron colonos ahí, y que después de la segunda colonización, segunda generación, ya dijeron no queremos estar acá, como muchos de los habitantes de Chiloé, de Chaitén pensaban lo mismo. Y se van, y esas tierras quedan como título de dominio de ellos, pero ellos no viven ahí. Entonces, Douglas Tompkins organiza a un montón de gente que empieza a buscar esos títulos de dominio, y empiezan a ordenarlos, comprarlos y hacer todo el mapa de la zona. O sea, resulta que él ofrece un negocio que es atractivo, gente que no va nunca a esos terrenos, que los tiene como una especie de herencia abandonada, y de repente llega un gringo, que me imagino que han dicho, este gringo loco quiere comprar todos estos terrenos, y empiezan a vender. Y él trata de comprar rápido, porque para que no se pase la voz de que... Él tenía esa conciencia también. No, pero sí, era hombre de negocio. Es un hombre de negocio, sí. Sí, ¿cuánto es el terreno que tiene Douglas Tompkins? A ver, en total
por ejemplo, son 290.000 hectáreas en el Pumalín, ¿Ya? son 80.000 en el Corcovado, que el Estado pasó otras 110.000, que era un terreno del Ejército, tiene 30.000 en Isla Riesco, en total deben ser alrededor de 380.000 más o menos, o 420. Sí, son más de 400.000 en total. ¿Y cuántas de esas terminó entregando al Estado? Ya entregó Corcovado, ¿Sí? entregó Yendegaya, que eran 30.000, y ahora el lunes, o sea, perdón, en el próximo año, en enero del 2017, Pumalín pasa también a ser parte del Estado. ¿Eso ya estaba resuelto desde antes? Se estaba negociando mientras tanto. Lo hace que la negociación, la que la está llevando bastante su mujer, su actual mujer, la Cris, ha pedido al Estado ciertas condiciones. Primero, que es lo que pasó con Corcovado también, que el Estado sume, o sea, yo entrego esto, pero el Estado me tiene que sumar ciertos terrenos que son importantes o relevantes para la zona biológica donde le está pidiendo. Entonces, Corcovado, el Ejército entregó eso. Yendegaya, también el Estado puso su porción de terreno. Bueno, el Pumalín no, pero en la hacienda Chacabuco, la negociación está basada en eso. O sea, acá el Estado va a tener que poner otros terrenos y ahí se cierra y pasa también a manos del Estado. Andrés, ¿cómo hiciste esta investigación para el libro? ¿Y por qué te atrajo la figura de Douglas Tompkins para armar esta biografía? Básicamente, a mí lo que más me interesó, me había tocado, yo era periodista de la revista ¿Qué pasa? En los años 90, desde el 94 para adelante, y yo cubría negocio y me empecé a cubrir negocio y medio ambiente. Y en el fondo negocio y medio ambiente en esa época era casi escribir sobre ecoterroristas, porque en el fondo era las empresas, todas, o sea, muchos proyectos empezaron a tener problemas con grupos medioambientales que se oponían a esos proyectos. Ralco, Trillium, bueno, Celco, innumerables, Alumisa, o sea, en esa época se llenó de proyectos ambientales porque el país estaba creciendo, económicamente era viable, económicamente era rentable para la empresa instalarse acá, y del fondo de mucho uso de recursos naturales relevantes. Todos estos proyectos están instalados en zonas complejas, o sea, para hablar de Celco, por ejemplo, que fue el que más hizo noticia después. Entonces a mí me tocó cubrir todo eso y también me tocó ver cómo el gobierno de Frei se transformaba en un gobierno que casi representaba lo que a mí no me gustaba de Chile post-dictadura, es decir, un gobierno que en el fondo chauvinista, donde el nacionalismo se apuntaló el nacionalismo como un fenómeno para oponerse a Tompkins, donde en el fondo veía que la Iglesia tomaba un rol relevante, donde se sospechaba un extranjero, que mostraba el Chile más arcaico, más encerrado, más oscuro. Y todo ese reporteo me mostró un poco ese país. Yo por suerte tuve la libertad en la revista de escribir básicamente de todo. Lo que pasa es que en esa época además no se cuestionaba poco, digamos. O sea, había una fórmula de los gobiernos donde no, hay que hacer los proyectos, es importante para el país, es un tema económico, hay trabajo, no, y ahí por supuesto, no había cuestionamiento. porque nuestra noción era que nosotros teníamos que salir del subdesarrollo pronto y íbamos por buena senda. Y eso yo no lo discuto si íbamos por buena senda. O sea, de hecho, acuérdate que en esa época recién estaba como las bases de la ley de medio ambiente, estaban recién construyéndose después del gobierno de Elwin. O sea, durante el gobierno de Elwin y entonces estábamos recién aprendiendo como país de esas cosas. Y al mismo tiempo, como me interesó mucho ese periodo, porque en el fondo veía que era un periodo que representaba mucho el Chile post-Pinochet, al mismo tiempo veía una figura que era súper interesante, porque si yo hubiera recogido a Adriana Hoffman, que era una persona interesante y todo, pero este personaje era como el villano o el héroe, porque en el libro pasa también por los dos pasos, ideal para una biografía. Y sobre todo porque él después permanece en Chile y no deja de dar pelea. O sea, era en ese sentido, él era muy bueno para tomar un problema, enfrentarlo y
y con las consecuencias sin tan claras. Sí. En contra. Sí. Ya voy a seguir con eso, pero te quería preguntar por esa época, porque ahí se construyó una cierta imagen de Douglas Tompkins que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo tú, como un hombre sospechoso, porque venía a comprar terreno. Yo recuerdo de unas teorías muy locas en esa época. A mí también me tocaba reportear, y mucho del reporteo tenía que ver con Douglas Tompkins y esta amenaza que era este gringo que, ¿por qué viene a comprar terreno a Chile? ¿Por qué quiere una extensión tan grande? Que quiere hacer como un superestado uniéndose con Argentina, o que iba a buscar gente de Israel que venía a colonizar esta zona. Habían unas historias muy locas, o sea, mirándolas con la distancia, uno dice, qué locura en esa época. ¿Por qué se armó todo esto? ¿Por qué se volvió tan sospechosa esta persona? Básicamente porque yo creo que, como tú dices, confluyeron muchas cosas en ese sentido. Yo creo que primero esta sospecha, nosotros no estábamos acostumbrados a que viniera un extranjero y comprara 300.000 hectáreas de un día para otro. Nos enteramos que hay un tipo que compró 300.000 hectáreas, que además cortaba al país en dos, en una zona donde se supone que nosotros tenemos que hacer soberanía. Entonces empiezan todos esos fenómenos. Tú hablas del Plan Andinia, que empieza también a aparecer esto, que lo más increíble es que algunos parlamentarios hablaron del Plan Andinia. El Plan Andinia era básicamente derivada de un libro de Miguel Serrano, nazi, que decía que esa era una zona que se estaba preparando para la Segunda República de Israel, cuando Israel tuviera problemas en el Medio Oriente, se iban a instalar ahí. Sin fundamento alguno, sin nada que probara eso se transformó en un tema, y en un tema en la zona era tema. O sea, en Chaitén, que me tocó estar mucho, la gente no sabía qué, pero sabía que el Plan Andinia estaba ahí presente. Lo peor de todo es que hay parlamentarios que lo decían. Bueno, en el fondo se empiezan a sumar sospechas, y yo creo que el gobierno de Eduardo Frei articuló también que estas sospechas fueran increciendo, y hay que agregar la personalidad de Douglas Tompkins, que en el fondo llegó, dijo: este proyecto es magnífico para Chile, según su tesis, y aquí me dedico a hacer el proyecto, dedico toda mi energía a hacer el proyecto, y a pesar de que su abogado, Pedro Pablo Gutiérrez, y mucha gente le dijo, acá hay que hacer redes también, esto está empezando a hacer ruido, hay que solucionarlo comunicacionalmente. Él, hasta el año 95, que fue su peor año en Chile, y donde incluso el gobierno quería quitarle la visa, él recién ahí aceptó que tenía que empezar a negociar, y incluso se junta con Enrique Correa, que por durante 5 meses lo asesora, y empieza a darse cuenta que tiene que conocer gente, y ahí está el presidente Lago, el expresidente Lago, y un montón de gente que empieza a conocer. Mira, qué bueno que entraste a eso, porque es interesante cómo fue uno de los principales enemigos, por decirlo así, de un presidente. Sin embargo, fue amigo de los otros. Voy a entrar a ese terreno ya, Andrés, tenemos que hacer una pausa. Espérenos, seguimos en Entrevista Verdadera. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el periodista Andrés Azúcar, estamos hablando sobre la figura de Douglas Tompkins a propósito de un libro de Andrés que se llama Tompkins, el millonario verde. Andrés, yo te preguntaba, justo estaba entrando a ese tema, de por qué para un gobernante como Eduardo Frei la figura de Tompkins fue una especie como de enemigo permanente. Sin embargo, esto cambia, algo tú adelantabas en el bloque anterior, cambia con la llegada de Ricardo Lagos, que finalmente hacen muchas alianzas en ese gobierno. Sigue también con el expresidente Sebastián Piñera, por ejemplo, que se visitan, incluso busca cierta inspiración para lo que fue después su Parque Tantauco. Sí. Yo creo que también ahí hay un personaje más visionario. Yo creo que Ricardo Lagos fue más visionario. Se dio cuenta que esto no era una casualidad lo que está haciendo Tompkins, entendió más el mensaje de Tompkins. Perdona, y Tompkins también se abrió a contarlo más, a exponer más, y no... Tompkins tenía de segundo un PPD, Carlos Cueva, que era un tipo muy inteligente, es un tipo muy inteligente, y un tipo que le fue abriendo puertas con su abogado, le abrió la puerta con Enrique Correa, fue el tipo que fue abriendo puertas, y con un buen PPD tenía cercanía también con el presidente Lagos. De hecho, dentro del gabinete de Eduardo Frei, los únicos dos que eran abiertamente pro Tompkins era Juan Villarzú y Ricardo Lagos. Entonces, y ahí se empieza a construir una relación que, acuérdate que era ministro de Obras Públicas, entonces también le tocaba ver el tema de la carretera austral. Entonces se empiezan a conocer, y Lagos, yo encuentro que fue muy visionario, en el fondo, darse cuenta que acá había
había algo que era real y que no era, evitó los fantasmas y la suspicacia, y le creyó y empezó a construir un trabajo que yo creo que fueron cercanos siempre. O sea, Ricardo Lagos le presentó un libro después, o sea, ellos tuvieron una relación después muy sólida. Y con el presidente Piñera, lo que hizo Douglas, que ya después cuando estaba su mujer actual acá, invitó mucha gente al parque, a que conocieran el parque. Eliodoro Mate fue a conocer el parque, o sea, diversos personajes fueron a conocer el parque y los recibió y les mostró el parque, que era probablemente algo que debió haber hecho desde un comienzo. Ahora el parque, evidentemente, él cuando ya invitaba a la gente, el parque ya estaba restaurado. Y fue tal la relación con Piñera que el Tantauco lo armaron en general, lo armaron casi pura gente que armó el Pumalín. O sea, el administrador del Pumalín fue a Tantauco. Patricio Rodrigo, que asesor de Tompkins, armó el Tantauco. O sea, ahí hubo un vínculo muy fuerte y también no se, a pesar que Tompkins fue, en alguna entrevista fue bien crítico con él y también lo fue con Lago, porque en ese sentido él era así, mantuvo buenas relaciones, pero con el presidente Lago mantuvo mejores relaciones. Ahora, ¿será también en la época que cuando se instala, y no sé, por nuestra idiosincrasia, por cómo somos en Chile, que siempre resulta sospechoso alguien que compra terrenos y que dice, no, yo quiero crear un parque y nadie le cree? Así como, ¿por qué va a estar comprando en otro país, gastando sus millones en dejar algo estático ahí en el que nadie lo toque? O sea, despierta sospecha también porque no estamos acostumbrados a ese tipo de mirada. O sea, yo creo que él cometió errores fundamentales en su llegada. Y qué es lo que dices tú, no entender un poco la idiosincrasia de un país como este, y probablemente de cualquier país. En Argentina él compró muchas, o sea, todos los que han comprado Benetton, todos los que han comprado muchas hectáreas también han levantado sospechas. Lo que pasa es que también es un país tan grande, Argentina, que la compra de 300.000 hectáreas es como la compra de un patio. O sea, pero acá sí, o sea, acá cortaba, era fronterizo, y una zona que la Patagonia en ese momento para nosotros era otro mundo, otro planeta. Que otra de las cosas que son virtuosas en ese sentido, que hoy todos entendemos que la Patagonia la sentimos mucho más cerca, como que sentimos que la conocemos mejor, o sea, nos sentimos parte de Chile, y sabemos que es bonita, por lo menos. Entonces yo creo que sí, que en el fondo no era en el sentido común de esa época. Ahora es fácil decir, ¿qué importa que haya comprado 300 hectáreas? Pero en la época yo creo que necesitaba comunicación. Esa compra necesitaba comunicación porque es obvio que un chileno que compra, o sea, un extranjero que compra ese nivel de territorio, cuando en el fondo en esa época, no sé si tú te acuerdas, pero en esa época decían 300.000 hectáreas es un tercio de la región metropolitana, bueno, es como la mitad, es como 2 regiones, o sea, entonces al final cuando empezáis así, decís, chuta, esta vez se compró medio país, pues. Sí, algo quiere. Andrés, hay algo que tú dices que es bien interesante, porque cuando alguien muere, generalmente todos se vuelcan a ver solo lo positivo de esa persona. Pero tú hablabas de los claros y oscuros de un personaje como Douglas Tompkins. ¿Cuál era la relación que él tenía con la gente de Aysén? Con la gente que vivía en la zona donde estaba o que era colindante a las zonas que él buscaba proteger. Bueno, yo creo que esa parte negativa fue lo que ya... Tompkins, después de que yo saqué el libro, dijo que todo era mentira. Primero dijo no lo había leído, después dijo que eran todas mentiras. Y yo creo que en el fondo él también estaba construyendo algo que para él era tan importante que las críticas evidentemente no eran agradables. Pero él se demoró en construir con la gente. Él no entendió, básicamente no empatizó con la gente. La gente de Chaitén era gente que vivía sin la protección del Estado, con servicios públicos mínimos, sin salud, porque si con una mínima fractura ya no podían atenderse ahí, tenían que irse a Puerto Montt, con un ferry que llegaba algunos días, todos los días, pero llegaba uno al día, o sea, de una situación de aislamiento muy grande. O sea, entonces y yo esto lo digo porque lo reporté y estuve 2 veranos seguidos viviendo en Chaitén. La gente, cuando llegó Tompkins, decían, por fin llegó alguien que nos va a comprar, como sabían que estaba comprando todo, nos va a comprar y nosotros nos vamos a poder ir a Puerto Montt o a nuestra jubilación, o armar un negocio a Puerto Montt, o lo que sea. Pero Tompkins no les compró. Y en el fondo, o sea, hizo cosas que parecían locuras. O sea, financió la hermosura del bandejón central de una de las calles de Chaitén, que además desde el aire se veía precioso. O sea, algo que la gente de Chaitén
nada, no le importaba nada. Y yo creo que eso fue muy, muy fuerte, que él no supo empatizar con ese entorno, esa gente, y esa gente se sintió frustrada. Perdona, es bien feo cómo lo voy a poner, pero ¿no supo empatizar o simplemente no quiso empatizar? ¿O no era para él lo relevante o lo importante? Es que yo lo digo por el supo, lo pongo solamente por una necesidad política que él debió haber tenido de empatizar con esa gente. Ya, perfecto. Sí. Después, cuando llegó... Pero él también era su personalidad, o sea, con muchos de sus ex empleados que tuvo relaciones muy cercanas, después no los volvió a llamar, nunca los volvió a ver, o sea... hay escenas más dramáticas de gente con la que estuvo viviendo y que después nunca más volvió a llamarla en Chile. Entonces, él tenía un poco se absorbía en las cosas que le gustaban. Le gustaba la arquitectura, el diseño, se rodeó de los arquitectos más reconocidos del sur. Y los arquitectos más reconocidos del sur lo aman, porque en el fondo llegó un tipo que lo entendía, que diseñó todo el parque en torno al diseño del sur, al diseño de la teja de Alerce, o sea, y ellos, o sea, de las pocas veces que Tomkins salía era cuando lo invitaban a estos arquitectos, lo invitaban a seminarios para que él hablara y contara su experiencia. O sea, tenía ese mundo que sí empatizó, que sí sintió cercano, y otras personas que en el fondo él no veía en ese momento un valor de asociarse con ellos de alguna manera. Bueno, después sí creó un festival folclórico, invitaban a la gente, pero al comienzo no. Sí, ahí es cuando tú haces esta asociación como el Steve Jobs de la ecología, digamos. Claro, o sea, en el fondo, y Steve Jobs con su círculo más cercano era también parecido, o sea, si tú leíste la biografía te das cuenta que Gallo en el fondo con su personal era gente que era eficiente para él, pero el afecto, exacto. Y ahí llega la Cris que sí abre corazones. Que es su señora actual. No es casualidad que haya muerto como murió, para entender bien la pregunta. Él estaba practicando kayak en un día que era riesgoso, por lo que pasa en una zona riesgosa, además, que tiene cambios de temperatura, de vientos muy repentina. Él era un hombre que practicaba deportes de riesgo. O sea, a mí, de verdad, cuando yo terminé el libro y dije, si alguna vez Tomkins se muere, se va a morir en la avioneta, se le va a caer la avioneta. A pesar que era un tipo que manejaba la avioneta, todos dicen, yo no sé manejar avioneta, pero todos los que saben dicen que era el seco, o sea, es una zona que se caen muchos aviones, de cambios climáticos muy repentinos. Además que la tomaba varias veces al día. Sí, pues, o sea, todo lo hacía, todos los días. O sea, por ejemplo, la construcción de los senderos, él los guiaba. Primero él caminaba por ahí y después se subía al avión y iba guiando desde el avión la posición de los... Y con su obsesión de que estuviera todo bonito, por supuesto, solo 100 metros en línea recta y después tenía que dar una curva. Hasta eso se fijaba. Se fijaba en el doblez de las camas de la hostería. Por ejemplo, que las sábanas estuvieran dobladas de la manera que tenían que estar dobladas. Ah, pero ya estamos hablando de alguien de una obsesión estética. Exactamente. O sea, las ollas tenían que estar... Una niña que trabajó en la hostería me contaba que se desesperaba porque en el fondo la olla tenía que estar, no sé, ladeada de esta manera. En Reñihue, las cabañas tenían que estar todas mirando hacia, no me acuerdo hacia qué lado. Y una vez construyeron una que miraba para otro lado. La tuvieron que desarmar y volver a construir mirando para el lado que tenía que mirar. No, ese tipo, bueno. ¿En qué te estaba contando? No, me estabas contando que tú pensaste que si alguna vez le pasaba algo iba a ser un accidente en su avioneta. Sí, porque él, por ejemplo, recorrió desde muy joven con su grupo de amigos los rápidos más peligrosos del mundo en kayak. Él volaba en la avioneta y decía, este es peligroso, este es peligrosa, la anotaba, bajaba, le decía a sus amigos, mira, a los 2 kilómetros hay una caída que tenemos que tener cuidado, y se tiraban. Eso era todo el cuidado que tenían. O sea, obviamente, Belisario Velasco ayer decía, este tipo no avisó, o sea, jamás avisó en su vida. O sea, eran tipos que se tiraban y tenían una experiencia increíble. A mí me extrañó mucho sobre todo eso, porque en el fondo no era lógico que muriera así. No era lógico, o sea, llevaba 50 años haciendo kayak en partes peores. Ahora, yo no sé si el lado General Carrera, ellos, y me imagino que había hecho muchas veces kayak ahí. Seguro. No sé si enfrentó un fenómeno distinto, ¿no? Pero es muy raro. Es muy raro y la verdad, yo he preguntado a alguna gente que lo conoce todo y nadie tiene una explicación aún, salvo este cambio climático que lo dio vuelta.
que da vuelta el kayak, nadie entiende muy bien. Yo escuchaba el otro día una descripción de la zona, porque la verdad es que los lagos grandes en el sur de Chile a uno se le pierden en el horizonte, entonces efectivamente parecen masas de agua que fuera mar, y tienen olas, en fin, que hay zonas de viento que las olas no dan tregua, son olas grandes de 3 metros, y a diferencia del mar, que la ola da una tregua, en el lago no da tregua. Entonces es muy difícil el rescate, y por ahí que seguro, tomarlo antes de hecho, la descripción del copiloto es bien dramática de cómo los tratan acá, porque más ya no tenían los recursos, entonces es una cuerda corta, los tienen que arrastrar 45 minutos hasta la orilla. No es que lo levantaron, sí, claro, sacarlo del agua. Y el pobre tipo que estaba arriba del kayak tenía a Tompkins por un lado y agarrando la cuerda para que los llevaran 45 minutos, o sea, no resistió. Pero a mí, sinceramente, de todas maneras, a pesar de las explicaciones que puede haber de esto, me extraña y parece que todos vivieron, o sea, las olas los separaron a todos, parece que fue realmente un fenómeno muy complejo, pero igual es raro para un kayakista experto, digamos, que pasaba por cosas bien fuertes. O sea, probablemente eran expertos más en otro tipo de actividad en kayak que esa. Ahora, ¿qué va a pasar con todo lo que deja Douglas Tompkins? Muere en un accidente y eso marca la vida de la persona, porque muchas veces no deja todo preparado para el momento de la muerte. Yo no sé si era un hombre precavido, ahí y a lo mejor tú lo tienes más claro, Andrés, en el sentido de haber dejado un testamento, de haber dejado las cosas, voy a decirlo así, amarradas o establecidas de la manera que él quería. Yo creo que él se había gastado mucho de sus recursos en los parques. De hecho, él ha estado vendiendo algunas de las pequeñas propiedades para hacer caja. No estoy diciendo que él haya estado pobre, pero su señora también tiene dinero. Pero él lo dijo en alguna entrevista, que a su hija no le iba a heredar nada. Sí. Y es lógico, o sea, ellas también tienen recursos, tienen dinero y no necesitan. La herencia total, yo no sé. Yo tengo claro que es obvio que Chris va a mantener el legado de él. O sea, no tengo ninguna duda. Ella es una convencida tal cual como él. Es una mujer de relaciones humanas muy fuerte, pero al mismo tiempo ella es muy buena para los negocios, negociando, es muy dura, eficiente, ejecutiva. Y cuando pase toda la pena, que debe ser muy grande, la relación que tenían ellos dos era o sea, vivían juntos, paseaban juntos, su vida era tomarse un avión e irse de camping los dos, románticamente a alguna parte. Bueno, y se le abrió el corazón a un hombre que tenía todas estas obsesiones. Sí, imagínate. Me imagino la conexión ahí. Sí. Y yo creo que en el corto plazo lo principal son estos 4 parques, incluido el de Isla Riesco, la entrega del Estado, y después ella administrará los parques que ella comprará, que tiene, o sea, ella también tiene tierra y yo creo que esa es su... Hay un proyecto de un sendero de parques en la Patagonia. Yo creo que ella yo creo que se va a quedar en Chile y va en el fondo acá es donde tiene que estar. Andrés, y tú que has estado dando entrevistas sobre Tompkins a propósito del libro, de toda esta investigación, ¿con qué idea te quedas tú después de toda esta investigación, de cómo partiste reporteando y conociendo esta figura y después de analizar su vida, en fin, ¿con qué idea te quedas tú de Douglas Tompkins? La verdad, yo como soy poco, como entiendo que las personalidades de la gente, probablemente entendiendo que uno mismo tiene una personalidad compleja, yo a él en general no lo juzgo por bueno, no soy quién tampoco, para juzgarlo por su personalidad, pero sí creo que el legado de él es realmente muy importante. O sea, creo que, yo que tengo un hijo de 4 años y medio, pienso cambio climático, todo esto se está yendo a la cresta en el fondo, lo dicen todos los científicos ya, no antes como que era un porcentaje, a todo, y creo que él le enseñó a este país a cuidar, a que la naturaleza, primero cambiar también un poco la mentalidad y enseñarle que la naturaleza necesita protección. 56% de los alerces de Chile están en su parque, o sea, y a mí yo quiero que mi hijo conozca un árbol de 1000 años, o sea, y los que están fuera, lamentablemente todos sabemos que hay un tráfico de alerces muy grande en Chile. Entonces creo que el legado de él probablemente todavía no está dimensionado, pero también creo que la muerte de él, no creo que suene feo, creo que nos va a permitir entender su legado, mirar ya el Douglas Tompkins, peleador, luchador,
no Hidroaicén, nos va a permitir mirar sus parques de una manera, y su legado nos va a permitir mirarlo de una manera mucho más amplia de lo que fue y entender que tuvimos un personaje complejo en Chile, pero con una visión extraordinaria. Andrés Azócar, muchas gracias por acompañarnos en Entrevista Verdadera. Y ya está listo Ignacio Franzani. Vamos a Mentiras Verdaderas. Buenas noches.